Jesús, gracias por tu hermosa presencia, que podemos meditar en ti, en tus verdades, en tus promesas, en nuestra identidad en ti, Señor. Gracias por estos tiempos que podemos conectar, dejarnos conocer, conocer a otros. Gracias por tu diseño de la comunidad, de la hermandad, Señor. Ayúdanos a cada uno a estar sensibles a tu voz, a lo que tú nos quieres revelar, mostrar, donde quieres traer convicción. Gracias que tú nos acompañas en cada paso de este proceso. Ayúdanos a estar presentes, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Y gracias que tú eres el príncipe de paz en cada momento. Damos gracias, Jesús. Amén. Amén, estimados. Qué bueno verlos de nuevo. Eh, Queremos comenzar hoy día, ¿cierto?, la reunión invitándola a compartir hoy día, claro, a Otón, a Benja, un poco de cómo están, ¿cierto? Que, que siempre la intención es compartir un poco de su corazón, o cierto proceso, o cierta carga, ¿cierto? Que de a poco vamos a ir, como tal vez navegando distintos niveles de compartir, ser vulnerable, ¿cierto? Que no hay ninguna presión de qué cosa en específica y cómo se hace, sino nuevamente creo que se sientan en confianza y eso va a poco. También contar de nuevo un poco los parámetros, más que reglas, de este espacio, claro, de nuestro lugar para dar consejos, interrumpir. También cada uno de nosotros tiene sabiduría, cuánto uno habla. Tampoco la idea es llevarse toda la sesión, pero contar en detalle, pero tampoco darse tantas vueltas cada uno. Y si hay un momento que tenemos que pasar a lo siguiente, yo les voy a decir con mucho cariño y respeto, para que nadie se ofenda. Eh, y cuando yo pueda discernir que hay que dejar que alguien más comparta o ir a un tema más específico y hacer una pregunta, también quiero estar atento y sensible a eso. Lo que compartimos acá es confidencial entre nosotros, ¿cierto? No nombrar el nombre o el detalle cuando uno quiere compartir con alguien más cercano, sino ojalá lo más respetuoso posible. Eh, y esto lo construimos entre todos, ¿cierto? Entre Benjo, Tom, Felipe y yo, y otros dos más chicos que aún no lo están pensando, eh, porque podemos construir algo bien único. Aquí cada uno tiene un ingrediente distinto y cuando lo mezclamos, nos juntamos, definitivamente vamos a crear algo auténtico, genuino y nunca antes visto en la historia, porque somos todos tan distintos, con pasado, una historia y con deseos distintos también, de qué queremos ver, porque de razones distintas, porque nos metimos en esta mentoría, lo que queremos ver, lo que queremos ver, esta transformación, son cosas distintas. Y eso está bien y lo celebramos. Así que muchachos, les doy el espacio para que puedan contar, ¿verdad?, de cómo están y para que puedan ser escuchados. Adelante, Benja, te toca a ti empezar. Ajá. Bueno, está bien, empiezo yo. La verdad fue una semana muy compleja, espiritualmente hablando. Fue una semana que yo siento que si la podría definir en una palabra sería como de quebranto. Mm, Dios confrontó mucho mi corazón esta semana. Bueno, mi amigo por el que pedí oración está bien, está en Chile, ya. gracias a Dios. Eh, Fueron duras. Oh, perdón, se activó el iPad. Eh, Fue una semana muy compleja. Dios procesó mucho con respecto a algunos ídolos que yo tenía en mi corazón. Y, y fue como Él sacando eso y me estuvo hablando mucho sobre mi identidad. Mm,
Y, y bueno, fue una semana donde estuve muy atacado espiritualmente. eh, o sea, no les puedo explicar que, por ejemplo, en las mañanas cuando me despertaba tenía como algo, una carga en el pecho como muy, muy dura. eh, un día muy complejo en ese sentido, como batallando mucho con eso. Y también como Dios también diciendo como Él me había estado hablando mucho hace meses sobre este tema de cierto ídolo, con respecto a mi equipo de fútbol, con respecto a mi fanatismo con eso, y me habló mucho sobre los anatemas, que son como estas figuras que a veces tenemos como dentro de nuestro hogar, que son puertas abiertas para el mundo espiritual y nada, o sea, como que saqué todas mis cosas como de la U, de mi Mm, equipo de fútbol, y tomé esa decisión, entonces como que también fue una semana de mucho proceso, donde creo que Dios también ha sido bueno, y por misericordia como que siento que me ha traído de nuevo al camino y ha sacado como a su ídolo. mm. Bueno, gracias, Benja. No, no, que lamento lo que sentiste, ¿cierto? Esta semana. O sea, claro, como tú decías, carga, digo que una guerra espiritual. eh, claro, no es fácil. La sensación puede ser desagradable, puede ser confuso, o, claro, básicamente no agradable. Y decir que te entiendo, siento esa sensación de presión en el pecho. eh, que te entiendo eh, nada profundo lo que Dios está procesando contigo. eh, de que, de que estamos para acompañarte en ese proceso como hombres, como tú dijiste, claro, la semana pasada pediste oración, muy valiente, y claro, eso te podemos acompañar con eso, y me alegra que estás, como celebrar que esto tu sensibilidad a Dios en esta área, lo que eh, básicamente está hablando. eh, Y celebrar esta sensibilidad y que sea emocionado a lo que de, emocionado de dónde Dios te está llevando, ¿cierto? Y aquí estamos contigo, ¿ya? Que Gracias. entendemos que eso, aquí como tú dijiste, súper valiente, si uno tiene que admitir esto como ídolos, cosas que están compitiendo con Sí, nuestro amor, nuestra devoción con Dios, que eso ha conectado mucho con nuestra historia y nuestras heridas, porque aquí los tres, ¿cierto? De alguna manera tenemos algún área con ídolos, queramos o no. sí, sí, no, o sea, yo por ejemplo era algo que tenía medio muerto, porque cuando yo le decía a Otón, viajé a México a jugar, de hecho yo viajé por ese equipo a jugar a México. Ya. Hice como en México se le conocen como las categorías inferiores, o sea, las categorías juveniles en la Universidad de Chile y nada, o sea, ese como fanatismo volvió después de como todos estos temas amorosos, como que me refugié mucho en eso y Dios me dijo como, me venía diciendo hace tiempo y yo lo venía parando como mientras yo podía, pero esta semana fue como, ok, acá pongo como un muro. Y nada, o sea, fue una semana difícil, pero también entiendo que era algo que yo le había pedido a Dios, Mm, porque yo le había dicho a Dios como, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de que no sea así, pero ayúdame a dejar esto. Y yo le había dicho como hace un mes, como en específico a Dios que quería, como que veía que esto estaba tomando un lugar que no le correspondía y le dije como, tómalo tú. mm, Power, paso valiente, como práctico. Y bueno, y celebrar lo que tú nos estás comentando, que claro, entiendo que, claro, votaste estas cosas que salían de la U, de la casa, ¿no? Te pudiste deshacer de eso. Sí, sí. Sí, no, aparte como que también uno de mis negocios era como vender cosas de eso.
Ya. Entonces tenía como uniformes completos, poleras, parcas, tenía todo eso como en este tiempo como que me entretenía vendiendo eso. Y la decisión de botarlo igual era un tema económico. Mm, Pero dije como, ¿sabes qué, señor? ¿Sabes qué? Es tuyo. ¿Sabes qué? Yo prefiero perder dinero, perder tiempo de esto, pero ganarte a ti. mm. No, gracias por compartir, Benjam, que son cosas reales, ¿cierto? Cosas que nos afectan. Tú puedes identificarlo como en tu cuerpo, en lo espiritual, y estar sensible a eso es muy valioso como hombre, como adulto, que al final acá lo que estamos conectados, muchas veces nos podemos dar cuenta de ciertas señales, pero muchas veces las ignoramos o pensamos que se van a ir solas, claro, porque que el tiempo lo va a arreglar. Y es una gran mentira, el tiempo no arregla nada, en ese sentido, como estas cosas profundas. El Dios tiempo quiere, esconde, claro. pero después detonan. Entonces, lo vimos la semana pasada, Dios nos invita a colaborar con Él. Y nos cuesta tanto muchas veces y no sabemos que queremos más que Él lo haga, ¿cierto? Tú transfórmame, tú cambia esto, tú quita esto. Y lo puede hacer. Yo también quiero ser suficientemente humilde. Él puede hacer lo que él quiere, pero generalmente, chicos, él quiere que colaborar con nosotros. Eso es algo común, más común que vemos en la palabra y como de su esencia como padre, ¿cierto? Claro. Sí, genial, Benja, gracias por compartir. Lo valoro mucho. Gracias a ustedes por escucharme. Mm. Eh, gracias, Benja. Bueno, pues yo les quiero leer algo que leí porque sí, fue también una semana muy compleja en cuanto a... Yo lucho mucho con los pensamientos, en general desde la mañana. O sea, es despertar y empezar a... Esto no para, ¿no? Empiezo a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y lucho mucho con muchos pensamientos que me vienen de todo tipo, pero últimamente he estado luchando mucho con el desaliento Mm, y les voy a mejor a leer lo que escribí en la semana precisamente por cómo estuve y cómo estuve luchando, ¿no? Y sin entender todavía hasta cierto punto por qué lucho tanto con esto, ¿no? Y que no es nada más de hoy o sino de que ha sido siempre, mm, pero se ha intensificado. mm, Y les voy a leer lo que escribí. Me dije, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué siento tristeza, miedo, frustración, fracaso, en lugar de poder mostrar gozo, esperanza, entusiasmo, fe? mm, Los hechos en mi pasado, y hablando de mi casa, de mis papás, de mi familia, dice, y en mis amigos, me gritan que no hay esperanza, mm, que todo esfuerzo es en vano, que, que haga lo que haga, no va a servir de nada, que todo está perdido. Yo les platicaba que tengo una crisis matrimonial y que pues he tenido ahorita, yo veo a mi esposa y es que todo esto me vino porque me he enterado o hace poco, hace apenas unos meses, un par de meses o menos, llegó un familiar que es primo de mi esposa, llegó a la casa con sus hijas y la pasamos muy bonito, pero al final me dice, doctor, vengo solo porque me estoy divorciando de Lulu, ¿no? Su esposa. mm, Y wow. yo así, y me dijo, y tú sabías que ya traíamos como muchas luchas y años como peleando en esto y tratando de resolver, pero Lula decidió irse de la casa. Mm, Yo hoy regreso y Lula ya no va a estar. Y híjole, para mí fue así de, ay, no puede ser, o sea, pues me dolió mucho y me ha estado él buscando mucho, ¿no? Se desahoga mucho conmigo y me habla o me manda un mensaje, no, hoy me pasó esto, hoy vi a Lula y me sentí así, esto. Y entonces yo lo escucho y para mí es como, híjole, ¿y yo cuándo, no?
mm, ¿Yo cuándo voy a estar ahí en esa situación? Y luego hace un par de sábados me saludo con un amigo por WhatsApp y me dice, ¿te puedo marcar? Le dije, sí, un amigo de toda la vida, de la iglesia, desde que, de Veracruz precisamente, donde ahí yo empecé a congregarme mm, y ahí lo conocí. Desde entonces somos amigos y somos familia, amigos de familia, de hijos, de pareja, de matrimonios y todo, ¿no? Ya yo sabía que él ya también traía muchos temas con su esposa y me habla y me dice, amigo, ¿cómo estás? Le digo, bien, aquí estamos. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué ha pasado? Me dice, oye, pues yo estoy en Querétaro. Ellos viven en Veracruz y dice, y pues estoy viviendo aquí con mi hijo. Dice, ya estamos en el papeleo del divorcio, Tatiana y yo así de... "Ah". Entonces, ah, cuando él me dijo eso, de verdad fue así, una voz así de que, así lo sentí de, y sigues tú. wow. Y entonces, creo que todo esto a mí me ha estado, híjole, metiendo en todo esto que les estoy comentando, ¿no? De sentir un desaliento en vez de tener esperanza en decir, las cosas van a mejorar, vamos a salir adelante, lo que estás haciendo va a servir, ¿no? Sino más bien como que veo esto y digo, porque de repente me dice un amigo, el primo de mi esposa, Alejandro, me dice, uy, yo tomé tantos cursos, yo tomé tanto esto, yo hice tantas de estas cosas, fuimos a no sé dónde, como diciendo, fueron años de buscar y nada funcionó, ¿no? Entonces, y escucho eso y para mí es como, puede ser, ¿no? Y son cristianos también, o sea, y es lo que digo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Para mí es como que hay una epidemia ahorita de separaciones, divorcios, pleitos en el matrimonio y en el cristianismo y fuera del cristianismo, ¿no? O sea, hay una como crisis en general y ya no es pues es que te acuerdas de la un familiar o te acuerdas del amigo, no, ya es directo con amigos cercanos, ¿no? Que lo ves y que has vivido con ellos toda la vida y que te empiezan a hablar de estas cosas y dices, y pues todo esto me afectó, entonces lo escribí así y luego eh, les voy a seguir leyendo lo que escribí, puse, veo a mi esposa y la veo igual. La veo insensible, la veo como muerta para mí. No, no es que ella esté muerta para mí, sino que yo estoy como que ella la ve como insensible a mí, como me das igual, o sea, pasamos días donde de repente es como pensarme la cambiaron, ¿no? ¿Qué pasó? Porque antes ella siempre me veía y ojitos y risas y besito, ¿no? Y cosas así. Y ahorita es como un mueble, ¿no? Ah, sí, ahí está el mueble. Mm, Y yo a veces como que y besito, y así como, mm, mm, híjole, y a mí me duele mucho eso. mm, Entonces, la veo igual y luego eh, veo el mundo y lo veo peor, ¿no? O sea, porque cuando menos Alejandro me dice, Tom, pero tú estás con ella, como diciendo, todavía hay algo, o sea, todavía hay esperanza, mi esposa ya se fue. Así que, como diciendo, no te rindas. Y amigos en la iglesia me lo que con un amigo en especial con quien lo he compartido me ha dicho, no te rindas, no te rindas, sigue adelante, sigue adelante. Tienes esperanza, tu esposa está contigo, porque a él le pasó lo mismo, también su esposa dijo, ya, va. Entonces digo, ¿qué está pasando, Dios mío, no? O sea, veo muchos patrones muy similares sobre todo con las esposas, que entiendo, y no estoy como por culpando a la mujer o a las esposas, sino como algo está pasando. mm, Y entiendo también que como hombres, pues no hemos sido los mejores, ¿verdad? Tal vez si hemos fallado mucho, hemos lastimado, hemos tenido problemas. Yo también tuve un tema de infidelidad hace años y yo sé que eso lastimó. Sin embargo, creo que ese no es el punto. O sea, no es por eso que ella está como está, ¿no? Como que simplemente fue la acumulación de muchas cosas y explotó y esa es la crisis que hoy traigo, ¿no?
Entonces, y luego veo el mundo y lo veo peor, y luego veo la iglesia y me duele ver, eh, que puse aquí, que a veces ni yo me entiendo, me duele ver a Mm, los esposos eh, que están en situaciones reales que estamos viviendo en nuestras vidas, matrimonios y cosas, ¿no? Que como decía, no, todos estamos en una lucha. O sea, sí, yo vengo, yo vengo a la congregación los sábados a una reunión de hombres y venimos como 50 hombres y, y ha habido como mucha confianza entre pláticas y pláticas, pero noto esto. Muchos están como muy emproblemados en este tema. mm, Y es donde digo, bueno, ¿qué está pasando, no? En general veo desaliento y así me siento desalentado. mm, Quisiera sentir algo diferente, pero no puedo. Me vienen recuerdos del, de desaliento eh, infundido. No, me vienen, cuando me siento así, también me vienen recuerdos del aliento que Dios me infundó mm, eh, en su palabra cuando lo necesité. Y veo a Dios, pero no veo a mi esposa, mm, solo veo lo contrario en ella, un desaliento, eh, y no sé por qué no puedo valorar también sus esfuerzos, porque sé que también los hace. Sin embargo, ya me siento como, hoy va a ser así, mañana otra vez vamos a estar peleando, o vamos a estar atorados, embroncados, como peleando, ¿no? Em, y dices como que me está pasando, como me está pasando a mí, la trato como me trata, sin esperanza, sin aliento, con un vacío. Y quisiera una respuesta concreta y rápida, ¿no? mm, sí, Y me está costando creer, pelear, mantenerme y esforzarme. Todo esto fue lo que viví esta semana y así me he sentido, mm, así me he sentido eh, en general, ¿no? Y hay buenos días, hay buenos momentos, pero de repente hay momentos muy desalentadores que me pegan mucho y que quisiera que no, ¿verdad? claro, Y luego escucho a mis amigos, ¿no? Porque eh, lo que están pasando y todo, y lo veo y sí, así yo creo que lo resumiría en eso. Fue una semana donde me he sentido muy desalentado, con mucho desaliento. mm, notorio. Entonces, se los quería compartir. Gracias por contarnos, esto es tan valioso. Eh, lamento cómo te has sentido estas semanas, ese desánimo, esa desesperanza, que no es fácil. Yo creo que todo hombre se puede identificar con eso, que lo ha experimentado. Decirte otro que no estás solo, Mm. te entiendo. Y claro, las cosas que estos amigos que te contactaron y te contaron un poco de su matrimonio, ¿cierto? Este primo, y escuchar eso cuando tú mismo estás con estas dudas, incertidumbre, es fuerte, es doloroso, te afecta. Y quiero decirte que Mm. eres humano y es sano que te afecte. Que no, lo que no es sano es negarlo o hacer, ¿se acuerda? Un bypass espiritual claro, y casi como que negarlo. Eh, no voy más profundo en eso después, pero decirte que, que te haya afectado te hace humano, te hace hombre, más por lo que estás pasando, ¿cierto? Con tu esposa, y lo lamento. Eso es duro, y decirte que te entiendo, Gracias, Joaquín. ¿ya? Sí, qué bueno que por escucharte, que nos dejas ver, que te podemos amar, ¿dónde estás? ¿Cierto? No, no hay nada que arreglar ni mejorarte, sino que aquí, como por lo que tú estás pasando, Otón, Otón, eres digno de amor y ser visto y escuchado. Porque Dios lo hace con nosotros, ¿cierto? Y la diferencia es que nosotros aprendamos a hacerlo con nosotros mismos. Porque, si somos honestos, yo creo que, porque he visto en mi historia y la de varios, muchos hombres,
no somos muy buenos en amarnos a nosotros mismos cuando vemos que estamos fallando, cuando estamos fracasando, cuando estamos siendo el cristiano elite, de cómo deberíamos enfrentar las situaciones, ¿cierto? Mm, Y porque generalmente lo que estamos acostumbrados, acostumbrados a reaccionar, a decir, es muchas veces criticarnos y juzgarnos porque fallamos, nos equivocamos. Y más, ese es el modelo con el que crecimos muchas veces en nuestra infancia. Hubo un error, algo incorrecto, y, y lo primero es la crítica, ¿cierto? La culpa para evitar que pase de nuevo. ¿Se acuerdan que vimos esa pirámide del orden que generalmente nosotros partimos con la corrección y después vamos subiendo hasta un lugar, crear un lugar seguro? Y vemos que el modelo de Jesús es distinto. Primero, crear un lugar seguro. Los vemos en el Edén, con la primera pregunta de Dios, ¿dónde estás? Porque busca conexión. ¿Se mm, acuerdan? Los vemos con la mujer adúltera. Los vemos con la mujer adúltera. Hay una enseñanza muy profunda, pero la mujer, Jesús primero la protege. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La sí, protege. La mujer adúltera fue pillada en el acto, supuestamente, y, y claro, y una mujer, cuando la gente tiene ese tipo de acciones, es porque hay necesidades detrás. Necesidad de ser visto, de querer intimidad, ser escuchado, ser valorado, y uno llega a la intimidad y Jesús es capaz de saciar esas necesidades, porque la protege, la ve, ¿cierto? La hace sentir vista, y después de crear ese lugar seguro, le dice, vete y no peques más. ¿De acuerdo? Y, y a lo que voy es, muchos de nosotros, por nuestro contexto de fe y cristianismo, estamos de acuerdo con esto, sí, de crear un lugar seguro, ¿cierto? De proteger, de qué sé yo. Y muchas veces estamos de acuerdo que Dios lo hace, de nosotros hacerlo con otras personas, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa en nosotros entregarnos eso a nosotros mismos? Y eso nos cuesta, nos cuesta. sí, Primero porque nadie nos enseñó, muchas veces, y porque, como mencionó también Benja y tuvo todos tenemos una historia detrás que la hemos ignorado tal vez en detalle y los traumas y nuestras heridas. Porque hoy día, claro, por ejemplo, como el Benja llegó a tener estos ídolos, no pasó ahora, no llegó a ese lugar ahora como adulto, viene de antes, cuando creó un sistema de creencias para llegar a tener ese lugar, para que sentirse apreciado o que eso tuviera valor para él. Igual que Otón, ahora, para llegar a estos momentos de desesperanza, cuando pasan estas cosas, también viene de la infancia, tal vez con una herida de rechazo, y que fue construyendo hasta este momento, y que uno lo viene arrastrando, lo venimos arrastrando toda nuestra vida, muchachos. Y yo me di cuenta también a los 31 años, 32 años, cómo generalmente vivía constantemente parte de mi día en modo sobrevivencia, en muchos detalles de sobreviviendo y desconectado de mí mismo. Y lo triste de un sistema, digamos, de fe, de la iglesia y cristianismo, es que es un modelo que está muy basado en el rendimiento, y cuando uno rinde se siente más valorado, más amado, más visto y escuchado, y eso se traslada mucho a nuestras relaciones y se traslada con nuestra relación con Dios y nuestras parejas. Y, y al final las consecuencias están en una desconexión con nosotros mismos. Lo triste es, a esto voy, que hay cosas externas que se pueden ver que están funcionando, ¿cierto? Mi familia está funcionando, mi trabajo está funcionando, la iglesia está funcionando porque estoy participando. Hay un rendimiento que es observable y medible, que se puede medir como exitoso. Pero en este mundo interno nos sentimos tan como basura y solos. Yo estoy seguro que todo hombre ya adulto, ya casi de nuestra edad, cierta etapa de edad, uno se siente solo muchas veces porque primero uno no se conoce a uno mismo, no es honesto. Y ya no al conocerte a ti mismo y vivir constantemente en sobrevivencia, o agradando a los demás, o con el temor de no agradar a los demás, qué sé yo,
Entonces, la gente no es capaz de llegar a conocer al verdadero Benja, al verdadero Otón, al verdadero Joaquín, porque no somos capaces y no sabemos cómo ser nosotros mismos. Tratamos generalmente de ser el buen prototipo modelo cristiano y que ese modelo está estigmatizado por la vergüenza. La vergüenza es esta voz, tú eres lo que haces. La vergüenza es que está conectado al conocimiento del bien y el mal. Básicamente es, mi valor está, mientras mejor hago las cosas como cristiano, mejor me voy a sentir de mí mismo. La vergüenza está conectada, muchachos, entre más leo, este es el principio que nosotros tenemos, entre más leo, más oro, más intimidad con Dios, tenga mejor carácter o mejor disciplina espirituales, me siento mejor, porque siento que estoy rindiendo mejor. Entonces tengo una perspectiva de mí mismo más alta. ¿Y qué pasa cuando fallamos en esas cosas? ¿Qué pasa cuando nos sentimos eh, mal esposo, que no rendimos bien, mal padre, mal empleado, mal amigo? Pensamos de nosotros en menos. ¿Estamos de acuerdo? Y nos sentimos más basura. Y llegamos a esta conclusión, muchas veces a esta conclusión. Cuando llega a hacer mejor las cosas, más disciplina, más ejercicio, comer mejor, ore más, lee más, ahí voy a ser mejor. Ahí las cosas se van a arreglar. Y no me malinterpreten de que hay un lugar sano para todas esas cosas. Pero no es sano pensar, cuando llegue a hacer esas cosas, voy a ser más amado, aceptado y visto. Que es lo que muchas veces pasa. Y esto es lo que acabo de escribir, es profunda reflexión de cómo la vergüenza, nuestra identidad está construida en la vergüenza. Y quiero volver, voy a presentarle, estimados, un poco, vamos a hacer un resumen. Gracias por lo que nos contó Otón, el Benja. Y quiero volver a la imagen. Ay, aquí no está. Aquí, ahora. No, no lo voy a compartir. Tengo que... Denme un segundo mientras busco la presentación de ayer, que se va a hacer. Obviamente, digamos, le hace sentido un poco lo que estamos conectando, lo que le estoy contando un poco de poder recordar un poco la vergüenza y cómo nuestra identidad, sin darnos cuenta, porque no es fácil decir como cristiano y admitir, en verdad tengo vergüenza en mi vida y la he construido casi toda mi vida desde ese lugar, mi identidad. Me encantaría, nos encanta decir que refugiar en estas frases que soy un hijo de Dios, está la presencia de Dios, el reino de Dios, cosas muy lindas que creemos porque las decimos y las entendemos, creemos que estamos bien. Pero no hay frase más cliché y más tóxica cuando en la iglesia uno le preguntan ¿cómo estás? Y uno tiene que responder estoy bien, porque un cristiano tiene que estar bien en todo momento. Que puede ser verdad, si no estoy desestimando, dándole crédito a eso. Pero es más profundo eso de cómo estás y puedes decir, bueno, estoy un poco desanimado, afectado, estoy frustrado, como poder expresar y decir que una emoción que no está como bien vista o celebrada dentro del círculo cristiano, muchas veces no queremos decirlo porque van a pensar que hay algo mal en mí y no soy suficientemente buen cristiano. Como lo que dijo antes Otón, estoy sintiendo frustración esta semana, pena, temores, y no las quiero sentir. Y es totalmente válido porque ninguno de nosotros quiere sentir esas cosas, como desde que está mal visto o eso o no vale la pena sentir esas cosas. Y estamos descubriendo que junto con Dios hay un lugar sano para poder experimentar eso. Y lo vamos viviendo juntos este proceso. Porque no existen unas emociones buenas o malas. Esas etiquetas las creamos nosotros, desde, desde este conocimiento del bien y el mal. Aquí estamos viendo.
¿Le hace sentido, muchachos, lo que esto último que estamos comentando? Y Sí, y, y, y dale. creo que por eso es que uno también nunca dice cómo te sientes realmente, porque la realidad es que la respuesta es no, pero es que no te puedes sentir. ¿Pero por qué? Eso no está bien. Dios dice esto, tú tómate de la palabra y entiendo, ¿no? O sea, lo hacen con el deseo de que, pues sí, de que no estés así, ¿no? No te sientas mal, ¿no? Pero también a veces con el, no, como tú dijiste, no, un cristiano no puede sentirse así, porque entonces si te sientes así, algo no está bien en tu vida. Claro, y eso es lo que queremos evitar. Hay algo mal en mí. No soy suficientemente buen Ujú, cristiano. ujú, ujú, Un buen cristiano tiene que estar siempre en gozo. Si verdaderamente Jesús ujú, es mi Señor, yo estaría entonces todo en esperanza. Y ves cómo ponemos esas presiones, nosotros nos ponemos esa presión. Esa es la vergüenza, ese es el criterio que hemos puesto del consciente del bien y el mal para ser un mejor cristiano. ¿Se ujú, dan cuenta? Es casi que esto es la manera que tenemos que ser. Y cuando no estamos haciendo esto, nos estamos viendo en gozo, en esperanza, en paz, entonces, estaba haciendo algo mal. ujú, ¿Quién puso eso? ¿Quién puso ese modelo en ese sentido? Jesús no tiene un problema con eso, cuando experimentamos eso. ¿Por qué nosotros sí? Nos incomodamos. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestro círculo cristiano humano. Cuando nos aparecen estas emociones, estas situaciones, nos incomodamos, así nos cuesta. Y es más fácil decirle al otro, bueno, mejor ora, vamos para adelante. Y tiramos estas frases cristianas, bueno, que todo es para bien para los que aman en Cristo Jesús, va a estar todo bien. Es verdad, pero el daño es cuando decimos eso ignorando por lo que la persona está pasando. Y pueden, ¿se dan cuenta? Usamos ujú, eso, esas escrituras, frases nobles del reino, porque nos cuesta y no sabemos cómo conectar con el dolor de la persona. Ya hace mucho sentido, porque todos nosotros, ya nosotros tres, nuestro sistema nervioso, nuestra parte humana, no quiere conectar con el dolor. Lo hemos pasado mal conectado con el dolor. Entonces acá vamos a repasar la imagen estrella. Esta imagen creo que vamos a ver juntos. Esta. ¿Se acuerdan? El ciclo de la vergüenza. Hablamos, la semana pasada vimos en profundidad el Edén, porque tú y yo fuimos creados, este lugar de deleite y placer, un lugar perfecto para tener una relación con Dios. ¿Se acuerdan? Vimos en detalle el significado de Edén, qué pasó, repasamos Génesis, ¿cierto? De lo que dijo Dios, lo que dijo el enemigo, el proceso de pensamiento, posible proceso de pensamiento y conclusión de Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva. Repasamos de que estaban desnudos y sin vergüenza, dice la palabra. Eso es muy curioso. Puede haber dicho, y estaban desnudos nomás. O desnudos y en gozo. Desnudos y sin temor. Pero por alguna razón menciona la vergüenza. Y comen el fruto del consciente bien y el mal, y algo pasa, cambian su proceso, su manera de percibirse cambió. Porque físicamente podemos estar de acuerdo que nada cambió. Seguían de igual de desnudo, seguían igual con las mismas partes del cuerpo, con las mismas medidas, con los mismos pelos, no sé. Y algo cambió su manera de percibir, que Adán dijo, yo estoy desnudo, me tengo que tapar. Hay algo que ella no puede ver de mí. Y los dos se cubren. Y después se esconden de Dios. ¿Se acuerdan? Y lo ujú. repasamos, ¿cierto? Otón y Benja. ¿Quién les dijo a Adán y Eva? ¿Qué les sugirió esconderse? Nadie. Está Ellos bien. solos se escondieron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, nos escondemos. Ujú. Y entonces vemos después la primera pregunta, ¿cierto? De la historia. ¿Dónde estás? ¿Quiere conexión?
Digo, porque había Jesús, Dios preguntó antes, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿De dónde aprendiste ese concepto? Ujú. Eh, pero vemos esta pregunta de ¿dónde estás? Él quiere conectar con nosotros. Entonces vemos un poco el ciclo de la vergüenza. Está esto del conocimiento del bien y el mal. Ahí cambió todo. ¿Se acuerdan que antes también reflexionamos juntos cuando la gente habla de la caída del hombre, cuando entra el pecado? Cuando la gente piensa en pecado, piensa en el mal, entró el mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra dice, es el conocimiento del bien y el mal. Interesante. Está el árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal y está también el árbol de la vida, dice la palabra. Y entra la vergüenza. ¿Y qué genera la vergüenza? Lo que acabo de hablar. Está esta desconexión de nosotros mismos, ¿cierto? De que me tapo, me escondo de la otra persona y me escondo de Dios. Quiero evitar que piensen que hay algo mal en mí. Yo ya pienso primero yo pienso que hay algo mal en mí, porque yo me tapo. Después no quiero que me vean y no quiero que Dios me vea esto. ¿Y qué hacemos para evitar que sentir este dolor o que me juzguen? Trato de ser mejor persona, mejor cristiano, mejor esposo y mejor marido. Y esa categoría de qué ser mejor la hemos construido nosotros. Hemos construido nosotros esta escalera de logros para poder protegernos cuando el diseño sano era preguntarle a Dios. ¿Se acuerdan que Eva dijo que comió el fruto porque vio que era bueno para tener sabiduría? Dice la palabra. Eva deseaba sabiduría y eso es válido, si estamos de acuerdo. Eso es válido. El tema es cómo saciamos esa necesidad. Entonces, lo que pasa cuando está la vergüenza, se crea este dolor en nuestra vida. Tengo dolor porque me rechazaron los demás. Tengo dolor porque no me siento visto, escuchado. Tengo dolor porque no tengo suficiente. Tengo dolor porque nadie juega conmigo. Y este dolor muchas veces se puede conectar a estos pensamientos. No soy suficiente, hay algo mal en mí. No soy suficiente, hay algo mal en mí. eh, y se me olvidó otro. Ahí me voy a acordar. Y desde ese lugar de dolor, el Benja, Otón, Felipe y yo, tenemos estas reacciones de tener ídolos, tenemos estos protectores, patrones, pecado, el pecado viene del dolor. Como dijo el Otón, yo tengo mis primeros pensamientos, me despierto y tengo estos primeros pensamientos, y eso está conectado a heridas que tiene Otón, y yo también, y el Benja, porque vemos que hay un dolor desde atrás, y vamos para atrás, ¿ya? Porque ven, está el dibujito como de, y se vuelve, y volvemos a partir, y vuelve la rueda. Entonces, si vamos juntos, estas reacciones, patrones, protectores y pecados que aquí todos tenemos, volvemos, es porque hay vergüenza. La vergüenza es este pensamiento, hay algo mal en mí, porque hubo hay una desconexión de mí mismo, de los demás y de Dios. Y pues cuando sucede eso, hay dolor, se genera este dolor. Y volvemos a hacer este círculo, ¿ven? Entonces, de ese dolor tengo estas reacciones. Y de estas ¿y saben por qué tenemos estas reacciones, patrones y protectores? Pensamos que nos van a evitar experimentar dolor, que al final nos genera más desconexión. Y se genera esto, el trauma psicológico espiritual en nosotros. Y esto es importante identificarlo, que esta desconexión triple es un trauma de nuestras vidas. Eso es un poco lo de poder resumir lo que fue la semana pasada, ¿cierto? Y sabemos que hay mucha profundidad y les voy a mandar unos apuntes que tenemos de esta clase, de esta parte. Y vamos a seguir a la siguiente parte de esta clase. Vamos a ver el apego.
Y esto lo vimos un poco la semana pasada, vamos a ir más profundo, ¿cierto? El tema del apego. La teoría del apego apoya la suposición que no existe el concepto de cerebro individual. El vínculo emocional con nuestros padres moldea las redes neuronales que determinan cómo serán nuestras dinámicas interpersonales en la adultez. Esto aquí claro, puedo agregar nuestros padres o nuestros cuidadores principales, ¿cierto? Eh, Esto lo vimos, ¿cierto? Un poco el camino de perversidad. Entonces aquí vamos a volver entonces un poco al diseño, el diseño de nuestro cuerpo para la vida, ¿cierto? Empezamos, seguimos, vamos un poco a nuestros orígenes de cómo fuimos creados. Nuestro sistema nervioso autónomo está constantemente escaneando el ambiente buscando señales de amenaza. En la neurocepción, como un sexto sentido que opera fuera de nuestra conciencia para estudiar el ambiente y poner a las personas, lugares o cosas en una de estas dos categorías. ¿Es seguro o no seguro? ¿Ok? Estamos entendiendo cómo funcionamos, muchachos. Esto es importantísimo como, como adultos, como hombres y como creación de Dios, empezar a entender y ser curiosos cómo funcionamos realmente. Aquí el SNA, lo que vimos anteriormente, el sistema nervioso autónomo. Cuando el SNA decide que una situación es segura, entonces nuestro nervio vago le dice al cuerpo que se puede relajar. Aquí el sistema nervioso parasimpático entra en acción. Los latidos bajan, nuestra digestión mejora y nuestros pulmones se llenan de aire. Genial, ¿cierto? Eso es como para que como fuimos creados, estar, ¿cierto? Los latidos bajos, una buena digestión y nuestros pulmones llenos de aire. Y que muchas veces durante el día no estamos de esa manera. Entonces, estamos en la modalidad de conexión. Puede ser una actitud que dice, me siento tranquilo y puedo afrontar lo que se me venga en mi camino. Me siento capaz, seguro y conectado con las personas en mi vida. Esto es una modalidad seguro, sociable y conectado. ¿Cierto? Todos queremos, yo me imagino, todos queremos estar de esa manera, ¿cierto? En esa modalidad. Entonces, cuando estamos en este estado, esto es importante empezar a entender, ¿cierto? Me siento conectado con otros, podemos planificar el futuro, así se puede reflejar, estas son frases para poder entender cuando estoy en este estado más tranquilo. Tenemos automotivación, podemos solucionar mejor los problemas, somos más creativos, podemos regularnos emocionalmente, podemos ser nosotros mismos, somos más curiosos, somos más flexibles en nuestra forma de pensar, podemos cometer errores y aprender de ellos, ¿cierto? Sin juzgarnos ni criticarnos. Somos más resilientes. Cuando nuestro SNA, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso decide una situación no es segura, entonces nuestro nervio vago le dice al cuerpo que se ponga en modo de lucha o huida. Se pone más en modo sobrevivencia porque se siente amenazado. Aquí es cuando nuestro sistema nervioso simpático entra en acción. Los latidos se aceleran, se libera la hormona de estrés cortisol y otras. La respiración es más rápida y poco profunda. La digestión se ve afectada. La temperatura del cuerpo se eleva. Es importante tener en cuenta que entramos en este estado de forma inconsciente, por instinto e involuntario. Entonces se viene el concepto de trauma. Cuando experimentamos trauma y estrés crónico, nos podemos quedar estancados y en estado de supervivencia. Recuerda que también vimos definiciones de trauma la semana pasada un poquito. Situaciones muy cotidianas pueden convertirse en situaciones amenazantes. ¿Cierto? Desde despertarse, el desayuno, levantar a la familia, ya puede ser estresante. Ya una rutina occidental es estresante. Con los niños, el trabajo, el tráfico, puede ser estresante una llamada, un correo. Ya nos vemos amenazados por situaciones muy cotidianas. Y Claro, son tan cotidianas que hemos creado acá cada uno ha creado un sistema de sobrevivencia para no sentirse tan amenazados. Dime, Otón.
Era lo que te iba a decir, Joaquín, porque, por ejemplo, yo lo noto, ¿no? Yo me siento como en un estado de alerta en el trabajo siempre, ¿no? Y digo, en ese estado de alerta de, a ver, la venta y esto, y que si pidió, ¿no? Que si el pedido, y que si no hay que llamarle al cliente y entonces presionar y esto, pero me siento como en este estado siempre muy alterado, ¿no? Y generalmente yo trabajo desde casa y me cuesta mucho hacer el switch o el puente de desconectarme de esto y conectarme acá, ¿no? Cuando de repente me pasa que mi esposa o mis hijos, oye esto, y yo estoy en este modo, es como, y a veces de hacer este switch de, y tal vez no del momento, simplemente de terminar el día y decir, ya, se acabó como esta batalla, esta guerra, o ese modo, para entrar en un modo de relájate, estás en tu casa, vas a entrar a platicar bien y tranquilo y no seguir en este modo de sobrevivencia. No sé, es que lo que comentaste así, así me vi como en ese modo de sobrevivencia o supervivencia que te lo da mucho también el tema del trabajo y que a veces creo que como hombres lo que nos cuesta es ya, o sea, o que ya se acabó eso, switchéalo, cámbialo y cambia este modo para conectar. Entonces como que sigues en este mood y, y tratar de conectar con los tuyos se vuelve muy complicado. Sí, se ve complicado, es algo que tú, como tú mencionas, lo tenemos tan arraigado, tan profundo, de estar en este Ujú, modo sobrevivencia, y que pasa a ser nuestro ujú, normal, no nos damos cuenta. Hasta ujú, que algo pasa, Dios nos habla o alguien nos llama la atención, oye, como estás con esta persona, te veo, te noto distinto. O con este tema, noto que cambias o algo que pasa, qué sucede. Y ujú. todos acá, los tres, los cuatro, cinco, tenemos ciertas personas, ciertas conversaciones, ciertos días, ciertos temas, ciertas fechas que nos sentimos que tenemos que sobrevivir, ¿no? Que al final no nos sentimos que es un lugar seguro. Un lugar de trabajo puede sentirse muy inseguro, me están evaluando, estoy amenazado, y eso es difícil estar ahí. Y cuando te sientes amenazado, vas a crear un sistema para sobrevivir. Y se ve de repente con actitudes más de indiferencia, una actitud que no te importa, que digan lo que quieran, pero dentro de uno ese mundo es distinto y estamos aprendiendo a ser honestos con eso. Eh, entonces, cuando el SNA percibe que está bajo amenaza, aun cuando la realidad es que estás a salvo. Y eso pasa, estamos en un lugar a salvo, pero de alguna manera nos sentimos amenazados. Puede ser en la casa, como dijo Tom, pero tu mente se va a otras partes, uno sigue reaccionando como no quiere o de manera insana. Entonces, tenemos que desregulación del sistema nervioso. Aquí vamos a ver, estimados, respuestas ante situaciones que nos sentimos amenazados, ¿ya? Para que nos concentremos. Vemos que está este modo lucha o huida, ¿ya? La actitud es, me estoy abrumando y me está costando seguir el ritmo de la vida. Me siento ansioso e irritable. El mundo parece ser peligroso, caótico y poco amistoso. Entonces me siento movilizado, agitado, frenático, estresado, debería decir ahí. Yo estoy, que no se sintió de esa manera semanas hasta años, ¿cierto? Entonces aquí vamos a entender, estimados, un poco cómo está creado el cerebro. Vamos a ir de la parte de más abajo a más arriba, de alguna manera, ¿cierto? Está la parte del cerebro reptiliano. Acá el instinto de supervivencia. Después tenemos el sistema límbico o linfático. La parte, ahí están las emociones, se encuentran. Y después tenemos el neocórtex, que está el pensamiento racional. Aquí vemos que cuando algo nos afecta, a Otón, al Benji, a mí, volvemos a este cerebro reptiliano, o funciona de su lugar, el instinto de sobrevivencia. Y nuestra capacidad de, de- de inteligencia emocional se cierra, nuestra amígdala se activa y estamos en modo sobrevivencia. Entonces esto del pensamiento racional se va por la ventana muchas veces y estamos
estamos procesando mucho más con la parte del cerebro reptiliano, que es la primera parte que se desarrolla el ser humano. Es como el reptiliano y después vamos hacia arriba. Después está el límbico y al final se desarrolla la parte del neocórtex. Eh, Actitudes para que tú puedas identificar que es estar en modo lucha. ¿Ok, muchachos? Ponerse a la defensiva, culpar a otros, ponerse agresivo, como un grito, un portazo, un gesto. eh, Como yo lo veo de repente con mi hijo, como ya sacarle un vaso, no lastimarlo, pero sacarle como un vaso más a la fuerza, o, o hay detalles, todos tenemos algún detalle que está se puede reflejar con la agresividad. De nuevo ponerse a la defensiva, intentar controlar a otro, también es un modo de lucha, empezar a exigirle a alguien, demandarle a alguien, también es una actitud de modo lucha, y el perfeccionismo, digo, perdón, demandar perfeccionismo. Modo huida, para que estén atentos. Esto es una actitud más de cuando estás huyendo, también porque otro efecto es correr y huir de una situación lo antes posible. Tú quieres salir de ese lugar físicamente. Muchachos, el trabajolismo es una actitud de modo huida, una señal de que algo está pasando. Cuando quieres evitar la confrontación con alguien, colega, pareja, esposa, hijos, cuñados, suegros, todo incluido. Cuando quieres arreglar a otros, es un modo huido también. Perfeccionismo, el activismo, cuando tú tienes la agenda llena de actividades de deporte, de la niña, del colegio, de la iglesia. Esto es un tema importantísimo porque el activismo cae en hacer cosas buenas también, muy lindas y sanas, porque constantemente necesitas estar haciendo algo que es un reflejo que no sabes conectar contigo mismo y no sabes tener una pausa que es necesaria. El tema de pasar mucho tiempo en las redes sociales, series, películas, también es una actitud de modo huida. Adicciones como el alcohol, la comida, las drogas, el prota- eh, todo lo que cae en el tema de las adicciones de las apuestas, eh, claro, hay todo, distintas cosas. Entonces, esto es lo que vimos recién estimado, estas dos, modo lucha y huida, importante empezar a identificar señales que uno tiene. Yo hoy en día también tengo de repente alguna actitud que se me escapa de huida en ciertos momentos o de lucha. Y lo importante y lo sano es ahora que tú y yo nos hacemos responsables y nos hacemos cargo de poder identificar esto. Cuando el cuerpo siente que no hay esperanza de sobrevivir, entra en modo paralización, también conocido como modo disociación. Dejar el cuerpo psicológicamente o desconectarte de tus emociones. Comienzas a ver tu vida como si estuvieras viendo una película desde afuera. Esto también es clásico, también me identifico cuando uno se paraliza ante una situación que uno se siente superado. Y como dice la palabra, estás ahí en blanco, respondes no sé, quieres que termine el momento lo antes posible, estás literalmente en blanco. Y quieres pasar indiferente, desapercibido, perdón, desapercibido. eh, y al final todos pasamos por, en alguna situación de nuestra vida, puede ser diaria o tanto, que hay situaciones que te paralizan. Una emergencia física, financiera, y te pones más lento y no sabes qué hacer. Esto se puede identificar como la actitud, me siento atrapado bajo una gran carga de la cual no puedo salir. Estoy solo y desesperanzado. No tengo los recursos para sobrevivir los obstáculos de la vida. No puedo. Todos hemos dicho eso. Es una sensación de anestesiado, adormecido, colapsado y cerrado. Otras frases que pueden identificarte para identificar el modo de paralización ante las situaciones que no saber qué decir, quedarse callado, sentir una nube mental que está bloqueado, sensación de estar fuera de tu cuerpo, dormir mucho,
Y la disociación es la desconexión de tus emociones, que también es muy común en los hombres. Aquí vamos a terminar con explicando la cuarta respuesta ante un algo que te afecta, un modo de respuesta para sobrevivir, es el modo complacencia, muchachos. Esta es muy grande, digo, todas son grandes, pero esta es la que yo, por ejemplo, me siento más identificado. Es de que complacer. Esta es una actitud que al final dice, mis necesidades no importan, solo importa suplir las necesidades de los demás. Puedo amoldarme para ser quienes otros necesitan que yo sea. Siempre recibirás un sí de mi parte. Si tú estás bien, yo estoy bien. Esta actitud se ve ansioso, hipervigilante, frenático y estresado. El complacer está arraigado de que sentirme que mi valor, necesito que tú me apruebes. Si yo te caigo bien, me siento bien conmigo mismo. Esto, muchachos, de la complacencia es un estandarte en el círculo de la fe. Se presta para todo, de como de que servir a otros, amar a otros, caerles bien a otros, ser luz, básicamente. Y esto cae mucho en la complacencia, cae mucho en la falta de límites, cae mucho, al final pierdes tu identidad porque estás tan consciente de las necesidades de otros que tú te olvidas y desconoces tus necesidades. Porque al final está conectado. Para yo ser amado, visto y aceptado, tengo que hacer feliz al otro. Y cuando el otro sea feliz, yo me siento que estoy haciendo bien las cosas. Necesito que me diga, estoy haciendo un buen trabajo, que me celebre, que me note, que me agradezca, porque con esas señales yo me siento bien conmigo mismo. Y porque yo necesito sentirme bien conmigo mismo porque tengo unas heridas de rechazo. ¿Ven cómo está todo conectado? Entonces vemos un poco más concreto lo que les dije, este modo de complacencia es buscar la aprobación de los demás, dificultad para decir que no, dificultad para poner límites, la codependencia. Si tú estás bien, yo estoy bien. Y eso suena tan lindo, tan noble y romántico, pero un lugar sano es la interdependencia. Si tú estás mal, yo igual puedo estar bien. Y tú puedes estar bien y yo puedo estar mal. Pero hay algo que pasó en el camino que la gente cree que el círculo y las relaciones si tú estás bien, yo estoy bien, y si tú estás mal, estás mal. Y casi que eso refleja cariño, relación profunda, y eso es tan dañino. El modo complacencia es intentar mantener a las personas felices para neutralizar la amenaza. Eso pasa mucho en la familia, que antes con el ejemplo de la mamá o la matriarca, que quieren que estén todos felices. Y si están todos felices, vamos a ser una familia feliz. Y el modo complacencia es enfocarte solo en las necesidades de los demás. Y te reprimes a ti, te reprimes tus sueños, tus deseos, tus pasiones. Eso muchas veces es un mensaje de la iglesia. Muere a ti para poder vivir por otros, por la iglesia. Muere a ti, muere a ti. Y eso también es un tema que me apasiona y que también encuentro que ha sido desastroso en temas de un mensaje común de la fe, de reprimirnos. Pero eso es para otra sesión. Em, Quiero ver el tiempo. Em, Vamos a dejar hasta acá. Entonces, esta parte de la presentación, porque es muy profundo lo que hemos visto, ¿cierto? Vimos ahora de manera práctica, de nuevo, repasamos el concepto de la vergüenza, ¿cierto? Importante empezar a tener claro eso, muchachos, de cómo hemos sido influenciados y afectados por la vergüenza. Acá Lotón contó un poco su vida, Benja también, yo le he contado, y que hemos visto cómo la vergüenza nos ha afectado, y es importante empezar a nombrarla y a identificar. Esto es lo que vimos recién, muchachos, el modo de huir, de lucha, huida, paralizarse y complacer son señales de que algo nos afecta y que hay dolor. Y son buenas señales que nos ayudan a empezar a identificar. Ah, cuando estoy empezando a complacer a alguien, algo está pasando.
es una señal. Cuando me paralizo con este tema de finanzas, algo pasa. Cuando, cuando me tengo que defender en el trabajo porque alguien me dio una crítica y empiezo a culpar a otra persona, es una señal que hay una herida en mí también. Es importante, esto es crucial, estimados, que vamos a empezar a identificar esto en tu vida. Hoy en día también se les va a abrir la perspectiva, es como una caja de Pandora, y van a empezar a identificar en su vida con más detalle, con más precisión y claridad. Estoy ahora hablando mucho de la culpa, me estoy paralizando ahora, estoy complaciendo, me puse más agresivo, y vamos a empezar a conectar un poco, donde hay dolor en tu vida, donde está esta vergüenza de empezar como te das cuenta, te has puesto esta presión de ser mejor, de cuando yo haga esto voy a ser mejor y voy a ser más aceptado. Esas son presiones que hemos puesto en la familia, en el trabajo, hasta en el círculo de iglesia, casi. Cuando tú leas más, tengas mejor disciplinas espirituales, vas a ser mejor cristiano. Y eso se traslada cuando vas a ser mejor cristiano, vas a ser más amado y aceptado. Y eso es tan peligroso, estimados, porque vamos a ir más a profundidad. Porque hay lugar para hacernos cargo. Hay lugar sano para las disciplinas espirituales que nos ayudan a conectar, ¿cierto? A sanar, a crecer. Pero no dependemos de las herramientas espirituales o disciplinas para poder conectar con Dios y que eso determina nuestro valor. Y ese es el daño. Que sin darnos cuenta de manera inconsciente o subconsciente, hemos creado acá, cada uno tiene un sistema perfeccionado de cómo ganar valor y favor y amor con Dios y las personas y con nosotros mismos. Y este tema de nosotros mismos es importantísimo porque esta parte de la ecuación de nosotros, de este afecto, pensamientos hacia nosotros, es algo que hace mucha falta, ¿no? Es la palabra, algo que hemos ignorado por mucho tiempo. Y voy a terminar con esto un poco. Me dediqué toda mi vida, como adulto, ya cristiano, desde los 18 años hasta los 31, 32, yo me dediqué al crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, ¿cierto? Participar, iglesia, retiros, todo, tú menciónalo, ¿ya? Y, y, y toda mi vida ignorando esto del crecimiento, digámoslo, humano, de las emociones, del corazón, de aprender a conectar conmigo mismo ignorándolo por varias razones de mi infancia también y mi educación eclesiástica como de iglesia, la cultura, esto de conocerme a mí mismo no estaba en mi lista de prioridad, porque me basaba mucho más en esta frase, lo más importante es Jesús, y si voy a Jesús, todo el resto pasa a algo secundario y todo el resto se va a arreglar. Y suena muy lindo, pero Dios nos está invitando a aprender a cuidarnos a nosotros y amarnos, a cuidar tu corazón. Proverbios 4, 23, 27 dice, cuida tu corazón, Benja, cuida tu corazón, Otón, porque de él mana la vida. Te pregunto, ¿a quién le está diciendo, a quién tiene el mandato de cuidar el corazón? Tú. ¿Y cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos cambie el corazón, que nos transforme el corazón? Él no está viendo a nosotros, yo sé que hay un lugar sano para eso, no hay necesidad, ¿cierto? Pero estamos poniendo este enfoque de esta colaboración, este mandato de ser responsables como hombres adultos, de cuidar el corazón. Y hoy día estamos empezando a entender qué significa el corazón, en esa palabra hebrea también, en su raíz. ¿De qué significa? No estamos hablando del corazón del órgano o de la parte romántica del corazón y el amor. Estamos hablando de que ahí está el sistema de creencias, tus emociones, tu sistema nervioso. Estamos empezando a comprender qué significa eso. ¿Se han dado cuenta cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante? Y él resume este: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser y con toda tu alma, dice algunas versiones. ¿Cierto? Es interesante que da un listado. Porque hace mucho más sentido hoy en día cuando resumimos las cosas, resumimos el Evangelio, es Dios te amo con todo mi ser, ¿cierto? Con todo mi corazón. La palabra dice con todo mi.
alma, con toda mi mente, mi fuerza, con todo mi corazón. Otras versiones también dicen. Es muy interesante esto, ¿cierto? Porque dice, claro, amarás a Dios con todo esto y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que porque está al final de la lista, pensamos que es lo último, pero está conectado de cómo amarnos a nosotros mismos. Yo creo, tengo la convicción que necesitamos un levantamiento urgente, importantísimo del hombre en nuestra sociedad, de que tengamos levantarnos hombres que quieran, sean radicales. Esta es mi visión. Hombres radicales y expertos en amarse a sí mismos. ¿Ustedes cómo creen que me iría si yo digo eso en un púlpito, en una iglesia? ¿Ah? ¿Cómo me iría? Como las pelotas, pues me echan. Pero ¿en qué momento de la historia pasó a ser tan ridículo esto de realmente aprender a amarse a uno mismo? ¿Cierto? Un momento pasó a ser de segunda categoría. Y miren cómo estamos, como sociedad, como hombres. eh, Porque al final hemos ignorado tanto nuestra alma, nuestro corazón. Y claro, menciona estas cosas, alma, corazón, mente, y la gente en un contexto cristiano normal no ve esas cosas como prioridad, pero Jesús sí las ve esto como poder, porque Él nos creó con este ser íntegro, que nos llama a cuidarlo, a mantenerlo. Y lo hemos descuidado y nos genera desconexión, nos genera tanta frustración, nos genera tanto esta sensación y realidad de ser cautivo. Otón dijo hace poco, al principio, tiene estas reuniones de hombres, que yo creo todo, casi todas las iglesias, sectores occidentales, sus iglesias tienen reuniones de hombres, y uno ve que están estos hombres, porque yo me incluyo y he participado, que nos encanta cantar y poner temas tan profundos de carácter y disciplina, y salimos convencidos de un cambio, porque nos concentramos tanto en lo externo sin darnos cuenta y lo espiritual, y abandonamos el alma, nuestra parte interna, nuestras emociones, que Dios las creó. Eh, bueno, ven que esto me apasiona, ¿cierto? Amo la iglesia, hago ese disclaimer, participo en iglesia, soy parte de una iglesia, pero también veo cómo ha dañado mucho la identidad del hombre, la iglesia del hombre. Que creo que, o sea, ahorita lo que dices, eh, en ese sentido, lo que ha sucedido es que precisamente al negar esta parte de Hermano, amarnos a nosotros mismos, ¿sí me escuchar? sí, perfecto. Ya, de seguir, de amarnos a nosotros mismos. Yo creo que ese mismo rechazo de la iglesia ha venido por esa misma vergüenza que sentimos de nosotros mismos, ¿Te das cuenta que está conectado? completamente. Y Y porque entonces sentimos hemos vergüenza, creado todo lo que tú dices, ¿no? Ese sistema de validación, es que hay que hacer para entonces merecer, para entonces lograr, para entonces que si Dios me ame, para que te sientas bien. Yo ahorita que decías todo esto me acordé de palabras de mi papá, donde con toda la mejor intención, ¿no? Y no lo juzgo, al contrario, pero con toda la mejor intención era como, haz cosas que te hagan sentir bien, pero como pero busca cuáles son esas cosas que para ti son importantes, pero como externo, ¿no? No como algo interno, no como algo de ti, sino de ¿qué te hace sentir bien? Hacer ejercicio. Ve a hacer ejercicio para que te sientas bien. ¿Qué te hace sentir bien? Leer un libro. Busca un libro y lee el libro para que entonces te sientas bien. y lo que Y vamos a creo ver que en juntos, base a eso hemos venido creando y desarrollando y vamos a entender toda una, juntos, ¿no? vamos a entender juntos de cómo lo que dice el Otón, ya está el libro, el ejercicio, y que detrás de cómo queremos, hay una necesidad, ¿ves? Esta Ujú, ujú, ujú. necesidad que es válida bajo delante de Dios. El tema que ha creado un daño es suplimos esa necesidad humana que Dios creó en cosas terrenales, ¿ya? Es como,
La gente como quiere comprar, se quiere comprar una casa, la gente espiritual va a decir, pero no, no tienes que comprarte una casa, qué sé yo, te inventaron cosas. La gente quiere una casa porque se quiere sentir segura, quiere sentirse lograda también, se quiere sentir, qué sé yo, y detrás de eso, eso es válido. Dios no recrimina esa necesidad que tenemos, porque Él nos creó con eso. ¿Se dan cuenta? Y el tema es cómo queremos suplirlo cada uno y ahí uno va siendo sabio en ese sentido, en ese sentido. Pero el daño es cuando empezamos a reprimir y a criticar esa necesidad. Ah, ¿por qué tú quieres cantar? ¿Por qué quieres servir tanto? ¿Por qué quieres hacer esto? Bueno, ahí mientras ganamos más confianza, van a ver un poco más mi actitud, pero cuando uno empieza a entender que detrás de lo que la gente hace hay una necesidad y hay una razón, ya empiezas a criticarla menos y la puedes dejar y la entiendes y ves que te afecta menos. Ya deja que la persona cante, si quiere cantar, ¿qué te afecta a ti tanto? Y después ahí está muy mezclado con el tema de control y que quieres que la gente haga las cosas y te sientes como el policía espiritual. Ya detrás de esa actitud hay una herida. Y vamos a aprender, muchachos, que están las cosas conectadas. Yo sé que entre la semana pasada y hoy día lo que vimos es información relevante, es información muy importante y contenido porque estás empezando a entender, tú, Tony Benja, de manera mucho más práctica, cómo estás formado como ser humano. Yo siento que el ámbito espiritual podemos decir cosas muy lindas al aire y abstractas y pero muchas veces son puro aire nomás, puro aire. También quiero ser temeroso y humilde, como también hay poder en muchas cosas. Hay muchas cosas que las decimos ignorantes y las decimos porque tenemos miedo de ir más profundo en nuestra humanidad. Y lo digo porque yo fui eso por, ¿cuánto? Creo, 15 años, casi no sé cuántos años viví de esa manera, pensando siempre que lo más importante es lo espiritual y el resto no vale maní, cacahuate, no sé, no vale nada, tiene muy poco valor. Ya, muchachos, yo sé que ya vimos mucho. Voy a orar por ustedes. Espero que, no me tienen que contestar, pero espero que estas reuniones estén siendo significativas para ustedes, les esté ayudando a procesar, a pensar, que sea algo nuevo, que sea algo que ayude también. Yo sé que ha sido más unilateral, ¿cierto? De presentar contenido y a poco vamos a ir entrando a otros lugares para conversar aún más. Pero esto es importante, que empezamos a entender que la vergüenza y cómo está presente en tu vida, porque está presente y va a estar presente para toda la vida, mientras estemos acá en la tierra. El tema es empezar a identificarlo y cómo no vivir de ese lugar, ¿ya? Lo menos posible, casi. El chico es Jesús, y gracias porque tú nos creaste como seres humanos, Dios, a tu imagen y semejanza. Ayuda acá a mis amigos a poder procesar estos contenidos, que sean de bendición, que puedan, claro, masticar lo bueno, saludable y todo lo que fue extra, que hay cosas extra que vienen de mí, que lo pueden desechar y que puedan esto procesar contigo, Dios, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, con estos lentes de curiosidad y amor y empezar a indagar dentro de sus vidas junto contigo. Tú eres el maestro, eres el guía principal. Gracias por este privilegio de poder acompañarlos también y guiarlos en este proceso. Bendigo a Benja, Felipe, a Otón, Señor, en este proceso. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén, muchachos. Qué bueno verlo, digo, compartir.
me encanta, lo celebro, estoy orgulloso de ustedes, de Otón, de Benja, de los pasos que están dando, de poder compartir, expresar, contar y estar presente en este grupo. Yo sé que Dios tiene algo especial y único para estos momentos. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, gracias a los dos. Chicos, descansen, buen fin de semana. Chao, buen fin de... Gracias, igual, nos vemos.